Hola, bendiciones, ¿se escucha? Bien, gloria a Dios. Bueno, buenas tardes, vamos a dar comienzo una vez más a una de las clases de Berea y estamos viendo el libro de Samuel, Primera de Samuel, ya vimos los dos primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, y hoy queremos entrar en el capítulo 3, un capítulo muy lindo también, donde vamos a encontrar algunas cosas muy importantes y de un llamamiento también muy importante, ¿no? Y como venimos hablando desde el principio, estamos en un tiempo, en un periodo muy importante de la vida del pueblo de Israel, ¿no? Porque estamos viendo una transición donde se vivía en un gobierno teocrático, pero ahora estamos en transición para después luego ver cómo se instala un gobierno monárquico, ¿no? Y donde también el rey y el profeta va a tomar un papel muy importante porque va a ser el que va de alguna forma guiar espiritualmente al pueblo y a la vez también hablar al mismísimo rey, ¿no? Y bueno, y en esta tarde vamos a compartir el capítulo 3. Capítulo 3 y lleva como título Jehová llama a Samuel. Jehová llama a Samuel. Vamos a leer algunos versículos y vamos a detenernos en algunos de ellos para poder profundizar un poco. Y como siempre les digo, tengan siempre sus notas presente, ya que todo lo que podamos hablar, lo que vamos profundizando o añadiéndole a través de los capítulos que estamos viendo, ustedes puedan tenerlo junto con las notitas y así cuando, digamos, terminamos todo el libro de Samuel y entramos en otro libro, pero ya tienen su material un poco más completo y eso le va a servir el día de mañana para cuando ustedes quieran indagar algo más o quieran recordar lo que han estado viendo, puedan recurrir a todas esas anotaciones extra que van a estar pegadas ahí a las notas que se le ha acercado. Bien, vamos a leer. Primera de Samuel dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que las lámparas de Dios fuesen apagadas, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: henme aquí. Vamos a leer hasta acá y luego vamos a seguir la lectura, pero vamos a detenernos primeramente a ver estos versículos que acabamos de leer, ¿no? El versículo 1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En el capítulo anterior pudimos ver nuevamente que nos cuenta de qué manera Samuel servía en el tabernáculo de Jehová, ¿sí? Él tenía trabajo que se le había asignado, como tal vez acomodar la ropa, prender las luces, o sea que él servía a Jehová, a su Dios, pero también obviamente a través de ese servicio era un servicio que se le prestaba a Elí y también a sus hijos, Ofni y Fine, a pesar de lo que nosotros ya hemos visto, qué clase de persona era Ofni y Fine, pero ahí estaba Samuel sirviendo a Jehová, ¿sí? Y nosotros cuando podemos ver en otros pasajes de las Escrituras y viendo a otros hombres de Dios que fueron llamados también, podemos observar también que fueron llamados en muchas ocasiones de la misma manera, ¿no? Personas que estaban sirviendo a Jehová, que estaban sirviendo a Dios, ¿no? Y de hecho cuando vamos al Nuevo Testamento, y estuve viendo allí en Hechos de los Apóstoles el capítulo 13 y versículo 1 y 2, cuando nos narras también de que estaba Pablo juntamente con Bernabé y otros hermanos, dice, sirviendo a Dios, sirviendo al Señor.
si bien todavía específicamente no habían sido llamados para ninguna tarea o para ningún ministerio, pero ellos estaban sirviendo a Dios. Y uno puede deducir, el servicio que estaban prestando era a través de la oración, estudiando la palabra, ¿sí? Orando unos por otros, y era una forma, eso es una forma de servicio, lo mismo que estaba llevando a cabo este pequeño o este muchacho Samuel, ¿no? Que estaba sirviendo a Jehová, ¿no? A través del trabajo que desarrollaba ahí dentro del tabernáculo de Jehová. Y lo que quiero decir es que cuando servimos a Dios, hay múltiples formas de servir a Dios, ¿sí? El servicio es las 24 horas del día. ¿Por qué las 24 horas del día? Porque cuando servimos a Dios no precisamente está todo apuntado a un lugar de 4 paredes, cuando nos reunimos como iglesia, cuando desarrollamos alguna actividad dentro de la congregación, sino que el servicio a Dios son las 24 horas del día. ¿Por qué digo las 24 horas del día? Porque estando en tu casa, estando en tu lugar de trabajo, estando con tu familia, estando con tus amigos, de alguna u otra forma estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento en que vos vas a hacer algo por alguien, en este caso, más en este tiempo de pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, cuando vas a hacer algo por tu abuela, cuando vas a hacer algo por tus padres, aquellos que tenemos nuestros padres fuera de nuestro hogar porque ya estamos casados y vivimos aparte, ¿no? Pero el hecho que vayas a atender la necesidad del otro, eso es estar sirviendo a Dios. Esto está sirviendo a nuestro Señor. ¿Y saben qué? No le estoy bajando el precio, en absoluto, porque tal vez muchas veces hemos aprendido de una manera y nos han planteado que el servicio a Dios está limitado solamente al templo, ¿no? Donde podemos pasar una escoba, donde podemos limpiar el baño, donde podemos cantar, donde podemos predicar, donde podemos enseñar. Pero el servicio a Jehová, o a Dios en este caso, a nuestro Señor Jesucristo, va más allá de todo eso. Es un servicio hacia los demás. Hay una palabra que dice, que he estado leyendo y que me gustó mucho, ¿no? Que nosotros, como lo hemos hablado en el jueves pasado, somos servidores de Dios. Somos servidores de Dios. Y por ende, nosotros impartimos vida en el lugar donde nosotros nos movemos, como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Y no importa en las circunstancias que nos tocan vivir, ¿no? Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como servidores de Dios, estamos impartiendo vida a aquellos que nos rodean, ¿sí? No importa la circunstancia, pero siempre teniendo en cuenta al otro, que es nuestro prójimo, ¿sí? Y hay infinidades de maneras de servicio que vamos descubriendo, ¿no? Y que de hecho de un principio nos han enseñado de que no solamente todo concluye en el templo, sino que el servicio a Dios es mucho más afuera, porque fíjense, ¿cuánto estamos en el templo? 2 horas, 3 horas o 6 horas semanales, pero el resto del tiempo estamos fuera del templo, y el servicio a Dios es hacia el otro, hacia el prójimo, hacia aquel que convive con nosotros, a aquel que tenemos relación, pero a la vez también a cuando se presenta la oportunidad y podemos ejercer un servicio por amor a Dios, porque Él nos amó y también nos enseña a amar, y amamos y lo demostramos a través del servicio que vamos a hacer, primero para Dios, pero también por amor hacia el prójimo. Entonces, el servicio es muy amplio, ¿no? Ahora, vemos cómo Samuel, siendo un joven, está sirviendo allí en el templo, y Dios conoce a Samuel, y Dios conoce el corazón de Samuel, ¿no? Y en medio del tiempo tan oscuro que se vivía en Israel, hay un joven que una madre desde muy pequeño lo entregó al Señor y estuvo sirviendo dentro del templo del Señor, y sirviendo a Elí y sirviendo a sus hijos y desarrollando un trabajo como corresponde,
viendo, dice que como nos vimos el jueves pasado, era acepto tanto por Dios pero también por los hombres, Samuel, siendo muy jovencito. Seguimos, dice la palabra, y en aquellos días no había visión, no, perdón, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión. Ahora, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no quería revelarse a su pueblo? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios había escondido la palabra? De ninguna manera. De hecho, el pueblo tenía los escritos de Moisés y tenía los escritos de Josué, y el pueblo conocía absolutamente todo lo que había acontecido desde el momento en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y todas las cosas que hemos venido hablando acerca de los tremendos milagros ocurridos allí en el desierto, y luego esos milagros extraordinarios, la conquista de la tierra prometida, y conocía la ley y conocía todas aquellas advertencias que Dios había dejado escrito en su palabra. Y vamos a ver, fíjense lo que decía el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, ¿no? Muy conocido por nosotros, ¿no? Donde Dios le habla, le dice, si ustedes hacen esto, va a pasar lo siguiente. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Y hay un montón de versículos que continúan y le dices, tu tierra será bendecida, vas a ser bendecida por este lado, por lo otro. Y luego de que Dios dice que si obedecieran su voz, todas las bendiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel, también le dice lo otro, las advertencias. Si desobedecieres a Dios, si hicieres esto, si hicieres lo otro, te acontecerá esto, esto, esto. Y son, no sé, como 60 versículos. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios escaseaba por una razón, porque el pueblo de Israel había endurecido su corazón. Estaban endurecidos sus corazones, y porque también la palabra que ya estaba escrita, los escritos de Moisés, los escritos de Josué, que ya estaban escritas, no eran enseñadas y no eran transmitidas. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo que ha endurecido su corazón, y porque tenemos un sacerdocio en decadencia, un sacerdocio corrupto, como omnifines, ¿no? Y un padre permisivo que permitía que estos hijos siguieran acumulando juicio para ellos. Entonces, hay un combo perfecto, ¿no? Donde vemos un pueblo que ha endurecido su corazón, un pueblo que, como venimos viendo desde el libro de Ruth y desde el libro de Jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y donde habían endurecido y dejado de lado las escrituras tanto de Moisés como de Josué. Por lo tanto, la palabra no escaseaba, lo que escaseaba era la enseñanza, lo que escaseaba era el tener el corazón dispuesto para poder escuchar la palabra de Dios y la voz de Dios. Por eso que Dios ya no se revelaba de una manera frecuente, porque dice escaseaba, y aún las visiones no eran frecuentes. ¿Por qué? Por la condición del pueblo, por la condición en que se encontraba el pueblo. Y de hecho, a lo largo de la historia, ¿no?, del pueblo de Israel, hasta que termina el pacto abrámico, hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a lo largo de toda la historia de la cristiandad, también en muchos tiempos ha faltado o ha escaseado la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a analizar y ver un poco la historia de la iglesia, nos encontramos con que en la Edad Media, ¿no?, escaseaba la palabra de Dios. Después que la iglesia
cristiana, Roma la oficializa como la iglesia oficial, ¿no? Como el credo oficial, empezamos a ver la decadencia de la iglesia y empezamos a ver cómo una iglesia es politizada de tal forma que había dejado de lado por cuál fue formada, ¿no? ¿Cuál era el deber de la iglesia? Que era transmitir el evangelio de las buenas nuevas. Entonces empezó a escasear la palabra. Pero como siempre siempre decimos, Dios tiene un remanente, ¿sí? Siempre Dios tiene un remanente guardado. En el siglo XVI, que escaseaba más que nunca la palabra de Dios, hasta que en el 31 de octubre de 1517, un reformador llamado Martín Lutero clavó en una iglesia las 95 tesis, en la iglesia de Wittenberg. Y fue un tiempo extraordinario. ¿Por qué? Porque a raíz de todo esto, ¿sí? La religión cristiana iba a cambiar totalmente, porque a raíz de la Reforma iban a surgir otras denominaciones donde se iba a ampliar la palabra de Dios y donde iba a llegar de una manera diferente, donde iba a llegar la palabra de Dios como lo había hecho la iglesia primitiva. Así que la palabra, en diferentes tiempos de la historia de la cristiandad, hubo momentos donde la palabra escaseó. ¿Sí? Hubo escasez, pero gracias a Dios, que Dios siempre tiene remanentes, que levanta hombres y mujeres y que ponen de vuelta como una bandera, la bandera del evangelio, la bandera de la palabra de Dios. Gloria al Señor, ¿no? Y así ha sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cuando en la década de los 80 y en la década de los 90, cuando, digamos, el evangelio empezó a tomar un cambio, ¿no? Empezó a cambiar. Ahora me dice, ¿cómo va a cambiar si la palabra no puede cambiar? De hecho es así, obvio, la palabra no cambia, es la misma, el evangelio es el mismo, ¿no? El evangelio siempre es el mismo. Lo que empezó a cambiar es el mensaje, ¿no? El mensaje que se empezó a enseñar en esa época, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Si había muchísimas voces, ¿no? Muchos predicadores, muchos pastores, pero de igual manera empezó a escasear la palabra de Dios. ¿Qué palabra empezó a escasear? El evangelio de salvación, el evangelio de amor, el evangelio de misericordia, el evangelio de compasión, el evangelio de que hay un Dios que ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. Ese evangelio que nos llegó a nosotros empezó a escasear y empezó a surgir un evangelio diferente, un evangelio de como lo llamábamos en los 80 o en los 90, ¿se acuerdan? El pastor se tiene que acordar, los que somos más grandes, se le llamaba el evangelio barato. Un evangelio barato, un evangelio chatarra, ¿sí? Porque ofrecías cosas, ¿no? Como aquello, como se conocía el evangelio de la prosperidad, el evangelio 5 pasos cómo llegar a conseguir la riqueza, lo que nosotros conocemos aún en este tiempo, el evangelio de la atracción, repetirlo 150 veces que vas a ser rico y vas a terminar siendo rico, cosas tremendas que uno va escuchando a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el evangelio o la palabra no precisamente escasea porque no se la predique, sino muchas veces porque es anunciado un evangelio totalmente diferente. Nosotros creemos en un evangelio donde nos habla de las buenas noticias de Jesucristo, de alguien que nos ama tanto y que ama al hombre y a la mujer no importa lo que haya hecho, sino que los ama y que murió en una cruz, ¿sí?, para rescatarlo del mal primario que tiene el ser humano, que es el pecado y que es la consecuencia de todo, pero que Él tiene el medio para quitarlos de ahí, para arrancarlos de ahí y para ponerlos en un camino totalmente diferente, porque el camino es el mismo desde el principio hasta
que venga el Señor o que tengamos que ir a su presencia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ese es el camino. Y el problema que tenía Israel en aquel tiempo, que escaseaba la palabra de Dios porque no se transmitía, porque no se enseñaba y porque no había nadie que dijera: Israel, este es el camino. Israel, este es el camino por lo cual tenemos que transitar. El camino que transitó Abraham, el camino que transitó Moisés, el camino que transitó Josué, el camino que transitaron nuestros patriarcas anteriormente, el camino que Dios nos dejó escrito en el libro de Deuteronomio, el capítulo que hemos leído recién, del primer versículo en adelante. Ese era el camino. Pero claro, había una corrupción instalada allí en el sacerdocio, en aquellas personas que debían hacer conocer este mensaje. Por lo tanto, como lo hemos visto en el capítulo anterior, el mismo pueblo ya no quería llevar a ofrecer los sacrificios, no quería tener una relación con Dios a través de los sacrificios que habían sido establecidos por Dios, ¿sí? Entonces, la misma corrupción de Ogni define el mismo endurecimiento del pueblo, porque cada cual hacía lo que quería. Nos encontramos en una de las etapas más oscuras, como hemos visto ya anteriormente en los capítulos anteriores. Pero gracias a Dios, que Dios no nos deja huérfanos. Y aún ese plan salvífico que Dios tenía iba a ser llevado a cabo a pesar de los hombres, a pesar de aquellos que se corrompían, a pesar de los obstáculos que pudieran venir. Dios iba a levantar hombres y mujeres que iban a ponerse ante la brecha y obedecer la palabra de Dios y ponerse a disposición de Dios para que su palabra fuese conocida y el plan salvífico de Dios siguiera adelante. Bendito sea el Señor. Y decíamos que aquellos días, en el primer versículo, no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Gloria a Dios. Yo anoté aquí, ¿no?, que hay una palabra hebrea, la palabra jasón, ¿no?, que significa sueño, profecía, dirección de Dios. Y a través de esta manera, ¿no?, a través de sueños, de profecía y de dirección, fue muchas veces de la manera en que Dios llamó a muchos hombres de Dios. En Daniel, el capítulo 10 y versículo 7, Daniel tiene la visión, se acuerda del hombre vestido de lino, que era el mismísimo Señor, era una aparición del mismísimo Señor hablándole a Daniel, ¿no? También lo vemos en Hechos, el capítulo 10, a un hombre que ni siquiera todavía pertenecía al pueblo de Israel, era un romano. ¿Se acuerdan de Cornelio, no?, cuando estaba orando y se le aparece un ángel y le habla, ¿no?, le habla palabra de Dios, ¿sí?, y le dice: tus oraciones y tus dádivas han llegado al trono de Dios, y envía a buscar a Pedro, ¿no? Y Pedro luego también tiene una visión y van a la casa de Cornelio y hablan y oran y baja el Espíritu Santo y bautiza con el Espíritu Santo a Cornelio, a su familia y a los que estaban ahí en aquel lugar, ¿sí? Son formas de cómo Dios ha hablado en aquel tiempo, y también aún dentro de la nueva dispensación Dios muchas veces ha hablado de esta manera también. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro jasón? ¿No? Hablando en hebreo, ¿cuál es la visión nuestra? Porque esto muchas veces hemos hablado, ¿y cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Nuestra visión ha sido la misma desde el momento del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y bautizó a los 120, y la iglesia nació en ese momento, y Pedro dio ese discurso tremendo, enfrentándolo ya sin temor, sin miedo, y convirtiéndose montones y montones de judíos al cristianismo. Ese mismo mensaje y esa misma visión sigue siendo la misma para nosotros hoy también. Nuestra visión se llama Jesucristo.
Jesucristo. Nuestra visión es la misma, así de simple, no le bajamos el precio en absoluto. Es Jesucristo. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Esa es nuestra visión. Esa es nuestra visión. Y este es el mensaje que nosotros levantamos como iglesia en este tiempo. El Evangelio de Jesucristo. En una situación, en un momento tan oscuro también para el mundo entero, ¿no? Porque vemos lo que ocurre en el mundo. Y no me refiero solamente a la pandemia, ¿no? Sino la reacción del ser humano en estos tiempos que estamos viviendo. Porque la pandemia, como yo siempre digo y les comento, ha sacado muchas cosas a luz. Y entre eso, ¿saben qué? Las mezquindades de los hombres de este mundo. Nosotros podemos ver cómo, a pesar de que pensábamos, bueno, esto al hombre lo va a cambiar, puede empezar a reaccionar de una manera diferente, pero si seguimos viendo a hombres y a mujeres reaccionando con egoísmo, con odio, hombres y mujeres reaccionando de una manera totalmente que a uno le duele, que uno ve y dice, ¿por qué este pensamiento se ha arraigado en las personas? Y bueno, usted dirá, bueno, están los medios, no importa, pero no hay ni siquiera un raciocinio de parte del ser humano y decir, ¿quién está a mi lado? Y al lado está tu prójimo. Y entonces, en medio de esta oscuridad espiritual que vive el mundo entero, y aún dentro podemos observar cómo el mundo entero ahora se está disputando quién domina a otro, cómo cambia la geopolítica y todo ese tipo de cosas que se van viendo a través de los medios. Nosotros en medio de esta oscuridad tenemos la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Sí? No tenemos soluciones materiales, tenemos la solución principal por la cual el hombre está atado, que es la esperanza de Jesucristo en sus vidas. Es un tiempo donde podemos ver cómo el ser humano y muchas personas están necesitando una palabra, un abrazo, una mirada, el poner los oídos y escucharlo para saber qué es lo que les pasa y poder tener una palabra de esperanza. Y esa palabra de esperanza se llama Jesucristo. El mensaje va a ser siempre el mismo. Es Jesucristo. Jesús te ama. Jesús te ama. Es el mensaje. ¿Sí? Y en medio de todo este tiempo donde el odio, la disputa, el no me importa el otro, donde vale la meritocracia, donde esto, donde lo otro, nosotros decimos, Cristo te ama. Ese es nuestro mensaje. Jesús te ama. Jesús quiere conocer, quiere que vos le conozcas. Jesús quiere entrar a tu vida, Jesús quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu familia, tu hogar. Jesús quiere hacerte salvo. ¿Sí? Este es el mensaje. Y servimos a Dios para que Dios pueda utilizar nuestras vidas, ¿no? En medio de tiempos oscuros, como lo iba a hacer con un joven que estaba sirviendo en el tabernáculo, para traer un mensaje de Dios, para cambiar ese tiempo oscuro en un tiempo diferente. Así que servimos, hermanos, como iglesia, servimos a Dios para poder llevar una palabra de esperanza a aquellos que están desahuciados. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos un poco más. Un poquito más. ¿Cómo se escribe Jasón? Que lo deletree. Jasón, bien, me escribieron acá, me dice, tengo a mi secretaria, me está apuntando cómo se escribe Jasón. J-A-Z-O-N. Jasón, del hebreo, que significa sueño, profecía, etcétera, etcétera. Vamos a seguir leyendo. Vamos a versículo 2. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Es verdad, Elías ya se encontraba muy avanzado en edad,
estaba quedando ciego, y esto también implicaba algo, que ya no podía servir de la misma manera o hacerlo de la misma manera en que lo hizo en su momento, para estar al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Israel. De hecho, también por eso sus hijos ya estaban sirviendo como sacerdotes. Versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: henme aquí, henme aquí. Bien, las lámparas del tabernáculo se prendían por la tarde, ¿sí? Y tenían que estar prendidas toda la noche. Y recién cuando empezaba el día, las lámparas se apagaban, ¿no? Siempre se hacía el mismo trabajo todos los días. Por las tardes se prendían las lámparas, había que estar pendiente del aceite, que no faltara aceite en las lámparas, hasta la mañana en que empezaban a apagarse, ¿no? Y este texto parece algo sugestivo, ¿no? Porque en medio de toda esta situación en que vivía el pueblo de Israel, podemos ver cómo el pueblo se iba oscureciendo cada día más, ¿no? Cada día más, porque sus corazones estaban endurecidos, porque la palabra de Dios escaseaba, porque la visión de Dios ya no hablaba con Elí frecuentemente, sino que las dos veces que habla y que vimos en el capítulo anterior, les habla, pero para transmitirle juicio para él y para sus dos hijos, para todas sus generaciones. Pero que ya Dios no se comunicaba de una manera diferente o directamente ni con sus hijos, obviamente, para nada, que estaban totalmente corrompidos. Y en medio de esta oscuridad y en medio de toda esta necesidad que el pueblo tenía, ¿no?, que el pueblo de Israel tenía, Dios ya había elegido a alguien. Dios ya tenía apuntado a alguien, ¿sí? Porque siempre decimos, Dios guarda un remanente. Y en este caso, este jovencito que había sido entregado de muy pequeñito y que servía en el templo de Jehová, y que ya para este tiempo, muchos eruditos dicen que podía tener 15, 18 años aproximadamente, Dios va a llamarlo. Dios va a llamarlo. Y dice: Jehová llamó a Samuel y respondió: henme aquí. Henme aquí. Lo que me gusta de todo esto, ¿saben qué? De que Dios conocía el corazón de Samuel, pero que también lo llama por su nombre. Samuel, henme aquí. Es la contestación. ¿Y saben qué? Lo que me parece extraordinario a todo esto, de la misma manera en que Dios conocía a Samuel, Dios nos conoce a cada uno de nosotros y conoce nuestros nombres y nos tiene totalmente registrados. Y lo que más me gusta de todo, porque lo tomo para mí, es que para Dios nosotros no somos un número. Nosotros para Dios somos sus hijos. Y porque somos sus hijos, Él nos conoce por nuestro nombre. Y en medio de esta situación viene el llamado de Samuel, y Samuel responde: henme aquí. Versículo 5: y corriendo luego a Elí dijo: henme aquí. ¿Para qué me llamaste?, le dice Samuel a Elí. Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: henme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Vuélvete y acuéstate. ¿Saben qué? Cuando Dios hace un llamado, nosotros nos preguntamos: ¿y de qué manera yo puedo sentir que Dios me está llamando? ¿De qué manera puedo yo tener la convicción de que Dios me está llamando?
¿no? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Su voz? ¿Qué tengo que sentir por dentro? ¿Sentir que algo me está llamando a hacer o a decir? Bien, yo no sé cómo le ha sucedido a otros hombres de Dios o a otros hermanos o hermanas, pero yo creo que Dios va a insistir constantemente en llamarte cuando tiene un propósito determinado. Ahora vos me dirás, ¿pero qué? ¿Necesito un llamamiento específico? Yo creo que todos estamos sirviendo a Dios. Todos estamos sirviendo a Dios de una u otra manera. Pero llegará un momento, como lo mismo que pasó con Pablo y Bernabé, ¿no? Y con los hermanos que estaban allí, lo que nos narra Hechos de los Apóstoles, en un momento determinado que ellos estaban sirviendo a Dios, se escuchó la voz del Espíritu Santo, y lo escuchó Pablo, lo escucharon los hermanos, y dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Fue un llamado específico y genuino. Es decir, que Dios nos va a llamar y llama a hombres y llama a mujeres que le estén sirviendo. Pero llega un momento de nuestras vidas, o en un momento específico, sea al año que nos congregamos, no sé decirle en el momento específico, pero que Dios te llama, Dios nos llama. Y a veces hay un sentir muy profundo en nuestro corazón que Dios ha puesto un llamado específico, y que a veces nosotros tratamos de saber si realmente es un llamado genuino de Dios, o si es que Dios está llamándonos para un determinado ministerio o para un determinado trabajo, ¿no? Y yo, créanme, de que Dios va a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta que vos sientas en tu corazón y confirme el Espíritu Santo de que Dios te está llamando para una obra específica. Para una obra específica. Yo sí cuento lo que me pasó a mí en muchísimas ocasiones. ¿Y saben qué? En muchísimas ocasiones dijo, no, todavía no debe ser. Y aún cuando me llamaban para un ministerio, y me hablaban, bueno, queremos que ejerza este ministerio, sentimos que este es llamado para vos, así, una y otra vez. Y aproximadamente, no quiero exagerarle, pero más en 10 oportunidades le he dicho: no, todavía no, quiero esperar, quiero saber y tener la confirmación de Dios. O sea que primero esperé hasta que Dios confirmara en mi vida de que verdaderamente me estaba llamando para hacer un trabajo para Él, un trabajo específico, ¿sí? Ahora, vas a sentir la convicción cuando Dios te llame. Definitivamente es así. Dios te llama una y otra vez hasta que vos sientas que es el llamado del Espíritu Santo de Dios a tu vida. Dios te va a llamar y vas a entender de que es la voz de Dios, y porque vas a recurrir al elemento o a la herramienta principal que tenemos los cristianos, que es y que va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y en este tiempo de oscuridad, y en este tiempo donde el mundo egoístamente, con un egoísmo que lo hace saber a través de los medios, a través de las redes sociales, Dios quiere cambiar la sociedad en que nosotros vivimos. Y Dios, fuera de estas 4 paredes donde yo vivo, donde vos vivís, hay pueblo suyo. Y Dios en este tiempo está llamando. Dios está llamando y Dios está llamando para una obra que Dios quiere hacer para los demás, para tu prójimo. Y tal vez Dios te está llamando a que sigas sirviéndole de una manera diferente. Y gracias a Dios por todas las diversidades que existen en este tiempo. Gracias a Dios porque algunos sirven de una manera, otros de otra, pero siempre está apuntado hacia aquel que no conoce al Señor. Y lo que podamos nosotros
y que Dios nos dé, sea un ministerio, sea un don, siempre será para el servicio y para la edificación de la iglesia. Pero sobre todas las cosas, queridos hermanos, todos en este tiempo, y yo estoy entusiasmado con esto, todos en este tiempo tenemos el mismo ministerio. Y vos me dirás, ¿cómo, Omar? ¿Qué es el mismo? Sí, el mismo ministerio, de poder hablar que hay un Cristo de amor, que hay un Cristo que ama, que hay un Cristo que quiere llegar a las personas que están tristes, que están desahuciadas, que están desamparadas, y hacerles saber de que Dios le ama y que Dios quiere cambiar, quiere transformar, y de que Dios quiere hacer algo diferente en sus vidas. Yo creo que hay un tiempo, este es un tiempo especial. Y sí, estamos en pandemia, estamos tal vez un poco limitados, pero es un tiempo donde se va a abrir puertas, es un tiempo donde se va a abrir muchas puertas y muchos oídos escucharán el mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza que es Cristo. Y para eso Dios está llamando, para eso Dios sigue llamando. ¿Sí? No importa el tiempo del Evangelio, no importa el tiempo en que yo me congrego, si hace 3 meses, 4 meses, 1 año o 30 años. Dios sigue requiriendo y sigue llamando a hombres y mujeres que levanten la bandera del Evangelio. Aleluya. Amén. Que levanten la bandera de la esperanza, que levanten la bandera de aquel que un día vino y dejó todo su reino, y vino y se hizo hombre, y caminó entre los hombres, y subió una cruz para morir por toda la humanidad. Ese es el mensaje de este tiempo. Es un mensaje de amor. En medio de tanto odio, en medio de tantas divisiones, en medio de tanto egoísmo, el mensaje nuestro es: Cristo te ama. Cristo te ama. Aleluya. Y Dios está llamándonos a cada uno de nosotros. Dios te está llamando a esto en este tiempo. Y te va a llamar porque habrá ministerio, habrá dones que Dios va a derramar y que van a ser utilizados siempre para lo mismo, para la edificación y para la bendición de los demás. Aleluya. Gloria sea al Señor. Estefi preguntó algo. A ver, Estefi. Dice, ¿los llamados son solo para su obra o quizás, por ejemplo, en cuestiones personales, carreras, emprendimientos, también Dios nos pone un sentir? El llamado son para su obra o quizás, por ejemplo, para cuestiones personales, carrera, emprendimiento. Todo Dios nos pone un sentir. Sí, de hecho, yo tengo un ejemplo. Yo tengo un sobrino, ¿no? Que la madre, mi hermana, lo anotó para estudiar ¿cómo se llama esto? Lo que estudia Lucas. Ingeniería electrónica, ¿no? Ingeniería electrónica. Y se anotó, fue con el hermano, ya el hermano estaba estudiando, y lo mandaron a Lucas también. Lucas, vos también tenés que estudiar ingeniería electrónica. Fue Lucas. Creo que fue 1 año y después dijo: mamá, sentó a papá, sentó a la mamá y le dijo: esto no es para mí. Yo siento un sentir que yo quiero ser músico. ¿Sí? Y bueno, los padres dijeron: ¿cómo? ¿Querés ser músico? Sí, yo quiero ser músico y quiero estudiar música. ¿Sí? Así que hoy ya está, creo que en el... ya terminó ya toda la parte inicial, que son 3 años, y ya está estudiando el profesorado. Él quería ser músico, y él es músico en la iglesia, y es cantante en la iglesia. Y él sintió ese sentir, que era lo suyo, ¿no? Era lo suyo. Dios lo puso en su corazón. Está todo bien con la ingeniería electrónica, que Jonathan sea electrónico, ingeniero, todo bien, pero yo quiero ser músico y quiero tocar música porque sirvo al Señor a través de la música y porque alabo al Señor a través de mis cánticos, ¿sí? Y bueno, y hoy ya está, creo que en el 2.º año de profesorado. Sí, a veces Dios pone ese sentir también en nosotros. Creo que el fin siempre es el mismo, igual, claro, para la obra. El fin siempre es el mismo, es para la obra. Fíjense, uno puede ser llamado a ser médico, ¿no? Y uno siente que esa es tu profesión, que vos querés ser médico. Ahora,
como médicos también nosotros podemos brindarle un servicio al Señor, ¿sí? Atender gratuitamente. Usted me dirá, Omar, ¿estás loco? Sí, podemos nosotros atender en un determinado horario y hacerlo para el Señor en beneficio de nuestro prójimo, ¿sí? Las maestras, las que son maestras, ¿sí? Sintieron la vocación de ser docente a pesar de todo, ¿no? Que cuando tienen que hacer un reclamo salarial, tienen que no solamente enfrentarse con los padres, sino enfrentarse con los medios de comunicación que los quieren tratar de holgazanes y todo eso, que sabemos que es todo mentira y que se merecen un salario totalmente digno por el trabajo que desarrollan, porque están formando a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. Entonces, también nosotros podemos, a través de lo que nosotros, de tu vocación, de lo que vos sos un maestro, podés dar clase y ayuda a aquellos que están necesitando. Nosotros acá en casa, no yo, ¿no? Pero sí lo hacía Joana, con mi esposa, le daban ayudas escolares a los chicos, ¿no? 2 veces por semana, y era una forma también de servir a nuestro prójimo con eso, ¿sí? Hermano, pero no espiritual. No, hermano, no espiritualicemos tanto. Es una forma de servir a los demás también, ¿sí? Y así le puedo decir todo, hermano. Desde el obrero aquel que suelda y que por ahí un hermano puede tener una hermana que no puede arreglar, qué sé yo, una soldadura ahí con nuestra soldadura, es una forma de servir también a través de nuestra profesión. Servimos con nuestra profesión y estamos hablando de un Cristo de amor. ¿Se da cuenta? Que el amor no es de la boca para afuera. El amor también se demuestra con hechos, ¿sí? Lo demostramos con hechos y lo demostramos a través de nuestro servicio. Servimos a Dios, servimos a Cristo, servimos en la obra de Dios, lo hacemos a través de un ministerio, lo hacemos a través de ese don que Dios ha dado a cada uno de nosotros, los servimos dentro de una congregación, pero también tenemos que aprender a servir con nuestra profesión, ¿sí? Con lo que Dios también nos ha puesto, porque de esa manera también lo hacemos por amor a Cristo y por amor a nuestro prójimo, ¿sí? Yo he visto muchísimas, en este tiempo, algunos hermanos servir de una manera diferente, ¿no? Y realmente me he quedado impactado. Un día me gustaría compartirlos con ustedes, ¿no? Qué tantas formas y variedades de cosas para hacer, que es un servicio totalmente positivo para los demás, para aquellos que no conocen al Señor, pero que sin embargo con muy poco dinero, con muy poca plata, ¿no? Sin gastar cifras extraordinarias, uno puede ser mucho más efectivo y puede llegar a muchísimas más personas con el mismo mensaje, pero para eso Dios necesita hombres y mujeres. Por eso le digo, así como en el tiempo oscuro de Israel, Dios llamó a este joven, porque Dios nunca va a dejar las cosas así nomás, sino que Dios va a seguir adelante la obra que ya ha empezado. Llama a Samuel. No sé si hay otra pregunta, porque acá Joana me apunta, yo no veo nada, yo miro hacia adelante y veo que me escriben y por ahí me dice acá. Bien, ¿no hay otra pregunta? ¿Sigo un poquito más? Ya estamos terminando, Dicen que sí. Escriban. Bueno, seguimos. Bien, nos quedamos en que Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, el versículo 6, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo: «Hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate». Fíjese en el versículo 7. Y Samuel dice: «No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada». Interesante el versículo 7, ¿no? Dice que todavía Samuel no había conocido a Jehová. Ahora, nosotros vemos que Samuel estaba sirviendo a Dios en el templo. Su trabajo lo hacía con absoluta responsabilidad y lo hacía bien.
Y Dios ya lo ha marcado en el capítulo anterior, que Samuel era secto ante Dios y aún ante los hombres, porque los hombres veían a Samuel, que era un joven que cumplía su trabajo, un joven honesto, de corazón puro, ¿no? Pero sin embargo la Escritura dice que él todavía no había conocido. ¿Saben qué? Traduciéndole a nuestro tiempo de hoy, Samuel todavía no había tenido un encuentro personal con el Señor. Samuel todavía no había tenido un encuentro personal con el Señor. Él estaba sirviendo, ¿sí? Estaba desarrollando su trabajo, pero todavía no había tenido ese encuentro personal que cambiaría por siempre la vida de Samuel, pero que también cambiaría por siempre la historia de Israel, porque sería el hombre que llevaría a coronar a los dos primeros reyes de Israel, tanto a Saúl como a David. Iban a salir completamente de la época de los jueces para ahora convertirse en una monarquía. Y este joven, que todavía no había tenido un encuentro con Dios, y dice, y ni la palabra de Jehová le había sido revelada, ¿sí? Ahora, siempre nosotros enseñamos a través de los mensajes, a través de muchas predicaciones que hemos escuchado y que aún nosotros también hemos predicado, que el hombre y la mujer, para tener un encuentro, para poder, digamos, dar el salto inicial, primeramente hay que tener un encuentro con Dios, un encuentro personal, un encuentro genuino, donde cambie absolutamente tu vida, donde ya, por más que tengamos equivocaciones, pero ya nunca más vas a ser el mismo. Nunca más, desde el momento en que tenés un encuentro con Cristo, nunca más volvemos a ser lo mismo. Ahora, todos los que están aquí y los que yo puedo observar en esta noche, que están conectados, yo creo que todos han tenido un encuentro personal con Cristo. Todos hemos tenido un encuentro personal con Cristo, ¿sí? Por eso que el llamado de este tiempo para tu vida es real y es genuino, ¿sí? Dice, en el caso de Samuel todavía no lo conocía, porque esto pasa muchas veces. Hemos hablado acerca de nuestros hijos que nacen dentro del Evangelio, ¿no? Y por el hecho de haber nacido dentro del Evangelio, ¿no? Que sus padres los llevaron de muy pequeño, no significa que que hayan tenido ya un encuentro con Dios y que ya, bueno, no. Esos mismos chicos que van creciendo y que se convierten en adolescentes o en preadolescentes, llega un momento de su vida que van a tener y tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Y desde ahí en adelante vendrán llamados a ser a ministerios, vendrán llamados a diferentes áreas del trabajo en la obra, pero primeramente aún aquellos que nacieron en el Evangelio tienen la necesidad de tener un encuentro personal con Cristo. Esto es así en todo, en todo. Yo puedo hablar, si Giovanna me permite, de hecho, ella fue de muy chiquita a la iglesia, de muy chiquita. Íbamos, la llevaba yo, era el padre, tenía que venir sí o sí, cambiamos y iba a la iglesia, ¿no? Y después pasó un tiempo, ¿no? Pasamos tiempo de desierto, y vuelvo a recordar que el último campamento que tuvimos, mira, Joana, su vida no volvió a ser la misma, porque tuvo un nuevo encuentro personal con el Señor. Y cuando tenés un encuentro personal con el Señor, las cosas ya no vuelven a ser lo mismo. Cuando la salmista empezó a tocar las primeras notas del teclado, no nos olvidamos más, siempre lo recordamos, y empezó a cantar, ese momento así, cuando parecía que estábamos todos cansados, que llegamos y que teníamos que hacer la reunión, bueno, allí el Señor estaba presente, y allí el Señor bajó con un fuego tremendo en su vida, y ya su vida no es la misma. Tuvo ese encuentro con el Señor. Y los encuentros con el Señor modifican todas las cosas. Entonces, Samuel estaba sirviendo, pero iba a tener ese encuentro con Dios. Versículo 8.
Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y acá da un buen consejo a Elí, y le dijo a Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y acá viene el encuentro. Acá Samuel tiene el primer encuentro con Dios. Y dice el versículo 11: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo... versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y aquí Samuel dijo: habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, que tu siervo oye. Es la primera vez que Samuel tiene un encuentro personal con Dios. Dios se comunicó directamente y con una voz audible. Él le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel estaba totalmente dispuesto a escuchar la voz de Dios. Samuel estaba totalmente dispuesto a escuchar el propósito que Dios tenía con la vida de este joven. Samuel estaba totalmente dispuesto a cumplir el llamamiento que Dios le estaba haciendo ese día, después de haberlo llamado ya 4 veces. Samuel, Samuel, habla, Señor, habla Jehová, que tu siervo oye. La disposición de tu corazón, el anhelo de escuchar la voz de Él, y vas a escuchar el llamado, que te va a llamar una y otra vez, ¿sí? ¿Qué vamos a decirle? Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor. No lo estoy haciendo épico, porque podríamos hacerlo muy épico, pero quiero ser conciso en esta noche. Dios nos llama. Dios te llama. Yo tengo 17 años. Dios te llama. Tengo 65. Dios te llama. Tengo 40. Dios te llama. Pero Dios te llama. Dios te llama y su voz se hace audible por medio del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Estás comunicándote a través de su palabra en esta noche. Estamos estudiando palabra de Dios. Dios se está comunicando con tu vida. Te está comunicando, y de la misma manera que estamos leyendo de que Dios habló a Samuel, le llamó, Dios sigue hablando con nosotros a través de su palabra, y su Espíritu Santo confirma su palabra, y ese llamamiento es genuino para cada uno de nosotros. Iglesia, Dios te llama. Dios te llama a servirle. Dios te llama a servirle. Dios te llama a ser la voz en medio de este desierto. Dios te llama a ser la voz que levante la bandera del Evangelio y del amor de Cristo en medio de una sociedad oscura y llena de odio. Dios te llama a levantar ese mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Todos ustedes están involucrados. Yo estoy involucrado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué le contestamos al Señor en este tiempo? ¿Qué le contestamos? ¿Qué le decimos, Señor? Habla, Señor. Habla, Señor. Habla, que tu siervo y tu sierva oyen tu palabra. Aleluya. Habla, Señor. Quiero escuchar tu voz en este tiempo. Quiero seguir escuchando tu voz por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Iglesia querida, cada momento, y el pastor se los dice cada vez que habla también, nosotros tenemos como lema,
Palabra y presencia, palabra y presencia, palabra y presencia. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios va acompañada del Espíritu Santo. Ni el Espíritu por un lado, ni la palabra por otro lado. Es la palabra junto con el Espíritu Santo que habla tu vida, que habla mi vida, que nos llama, que nos llama, que nos llama y que está esperando que le sigamos diciendo, como desde un principio: escucho tu voz, Señor. Habla, Señor. Habla. Habla, que tu siervo y tu sierva oyen. Oyen. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, creo que somos 32 aproximadamente que estamos dentro del grupo de WhatsApp. Y por lo que yo veo aquí en la pantalla, dice 10, pero hay hermanos que están de atrás, así que creo que somos más del 50, o un 50%. ¿No? Porque Jonah tampoco está conectada, pero está escuchando acá al lado mío. Entonces, bueno, es más del 50%, un 50%. Bueno, gloria a Dios. Y hay muchos hermanos que no se pueden conectar por el tema del internet. Bueno, vamos a tratar también de llegar a ellos. De alguna manera, como estamos mandando o grabando, ahora en este momento estamos grabando y estamos tratando de grabarlo con imagen, a ver qué pasa. Porque muchas veces es mejor cuando a uno lo ven también, no porque vean mi barba o mis anteojos, sino porque siempre es mejor escuchar y ver, ¿no? Pero gloria a Dios, porque aquellos que no están escuchando, también Dios los está llamando. Así que no solamente aquí en Solano, sino en el mundo entero, a levantar este mensaje de salvación. Gloria al Señor. Muchos hermanos, claro que son momentos difíciles y son momentos duros, porque hermanos que conocíamos están partiendo a la presencia del Señor y Dios sabrá, es la voluntad del Señor, no sabemos, Él controla todo. Y aún más cuando nos toca ver que de cerca que hay vecinos muy de toda la vida que también han partido, ¿no? Que esta enfermedad se lo ha llevado. Pero sigamos nosotros escuchando la voz de Dios y proclamando este mensaje de esperanza. Bueno, dice la palabra de Dios, dice versículo 12, yo voy a tener que hacer como el otro día, leer todo así corrido y así podemos terminar, porque nos lleva tiempo cuando nos detenemos. Son capítulos que uno se detiene un poquito más, porque realmente el mensaje es bueno. Y dice el versículo 12, leemos en adelante: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que en la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. O sea que ya estaba sentenciado. Este mensaje que Dios ya se lo había dado a Elí, pero que ahora se lo está dando nuevamente a Samuel, le dice que no va a aceptar ni ofrenda ni sacrificio por las macanas de sus hijos y de él. Y Samuel estuvo, versículo 15, Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Este era uno de los trabajos que tenía él. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, o sea, lo que Dios le había hablado a Samuel, Samuel tenía miedo de decirle a Elí. Y dice versículo 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: henme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubra. Así te haga Dios y aún te añada. Y si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció Samuel, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de su palabra. Samuel creció, se desarrolló delante de la presencia de Jehová, Dios estaba con él, ¿sí? Y no dejó caer ninguna de sus palabras. ¿Qué significa? Que toda la palabra de Dios fue confirmada y fue hecha, ¿no? Bien, versículo 20. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel
profeta de Jehová. Y todo Israel. Acá hay algo, va a ocurrir y empieza a ocurrir algo tremendo, que a través del ministerio de Samuel, las 12 tribus de Israel vuelven a unirse. Y las 12 tribus de Israel van a volver nuevamente a bajar hasta Silo, donde se llevaban a cabo los sacrificios. O sea que ya el ministerio de Samuel tenía como principio la unificación de las 12 tribus de Israel. Y dice el versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo ahora ya por la palabra de Jehová. Aleluya, gloria sea al Señor. Samuel empieza luego ya a ejercer su ministerio. Nosotros sabemos que eran jóvenes hasta los 20 años, porque ustedes no sé si recuerdan que Dios perdonó a todos aquellos que salieron de Egipto y solamente pudieron entrar los menores de 20 años para abajo a la tierra prometida. O sea que dentro del pueblo de Israel hasta los 20 años eran jóvenes, ¿sí? Después de los 20 años se consideraba una edad adulta que ya podían ir aún a las batallas. Y aquí tenemos el principio de un ministerio que Dios, de varios ministerios, porque él era sacerdote, era juez, pero también da principio al ministerio de profeta. Si bien ya Moisés era profeta, y también hay un profeta anónimo del cual nos habla el capítulo 2, pero realmente aquí nace el ministerio profético por medio de Samuel. Así que Dios llamó a un joven que tenía un corazón dispuesto. Dios nos llama a nosotros porque ve en nosotros. Y yo creo, todos mis hermanos que están ahí, todos tienen un corazón dispuesto. Y esto no porque es comprobable. Yo lo compruebo porque como son ustedes, ¿no? Ahora Dios sabrá más del corazón de ustedes. Hasta ahí ya nosotros nos llegamos. Pero Dios te llama. Así que iglesia, hermanos, hermanas, en este tiempo difícil, de oscuridad, en este tiempo donde el odio, el egoísmo, el tiempo donde sálvese quien pueda, nosotros levantamos la bandera del Evangelio de Cristo, la bandera del amor, de la esperanza, de la salvación, del perdón, ¿sí? Y Dios nos está llamando para eso, ¿sí? Dios te está llamando a vos y Dios me sigue llamando a mí. Y Dios te va a llamar, seguramente. Yo no sé cuál será el propósito de Dios con tu vida, pero sé que a muchos los llamarán a ministerios, muchos van a recibir dones donde van a ser también para el servicio de Dios. Y como le estuvimos hablando con la pregunta que hizo Steffi, sí, nuestra profesión también puede estar al servicio de Dios. Y gloria a Dios por esa pregunta que me hicieron. Gloria a Dios por esa pregunta. Iglesia querida, adelante. Sigan levantando la bandera del Evangelio, sigamos trabajando para el Señor, hagámoslos en amor, en unidad, y que este mensaje se siga expandiendo más y más, ¿sí? Así que los animos a los jóvenes que están con toda la fuerza, con todas las pilas, y cuando hablo de joven no hablo solamente, porque siempre cuando yo hablo de joven, por ahí piensa que estoy hablándole solamente a Katy o a la salmista, ¿no? Pero cuando hablo de jóvenes también me refiero a que tienen ya todas las pilas. Steffi, ¿dónde está Steffi? Ahí está Steffi, vamos Steffi, a vos, a la que no la ando viendo, no sé, a Iliana, a Joana, ¿sí? Porque son jóvenes, chicos, son jóvenes más grandes nada más, pero están en el momento más especial para servir al Señor, como los más jóvenes, como ustedes, están para explotar, ¿no? Es pan para explotar, ¿sí? Y lo mismo le digo a hermana Inés, adelante, a servir al Señor,
a servir. El llamado es para usted también, ¿sí? Es para usted, es para los hermanos, es para todos, hermanos. Todos somos parte de este cuerpo que se llama la iglesia. Así que bueno, vamos a dar por terminado nuestra clase, vamos a orar, vamos a elevar una oración y quiero recordar en esta oración a mi sobrino Tito, que mañana lo operan, ¿sí? Él está abriendo su corazón, hemos tenido unas charlas con él a través del WhatsApp, se acercó también hasta mi casa, pudimos charlar y ha abierto su corazón, y como hablamos en una oportunidad, ya no es más el Barba, le digo yo a él, mirá que ya no es más Barba, ahora es tu papá, y ya como papá y vos como hijo tenés que pedirle las cosas a él, ¿no? Y bueno, lo estamos acompañando y mañana lo van a operar, así que pido que oren por él también. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por darnos la oportunidad de habernos juntado una vez más aquí, Señor, por medio de este medio, Señor, que tú nos has dado en este tiempo de pandemia, Señor, pero que nada nos impide poder comunicarnos y poder juntos como iglesia aprender de las palabras unos con otros, Señor, y poder, Señor amado, a través de ellas, Señor, que tú nos hables, Señor. Que tú nos hables, Señor, y poder disponer nuestro corazón como así tenía su corazón dispuesto Samuel, Señor. Que cuando tú lo llamaste, Señor, y le hablaste, Señor, él contestó de la manera correcta. Habla, Jehová, que tu siervo oyes. Queremos oír tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz. Queremos, Señor, sentir que el Espíritu Santo se está comunicando con nosotros, Señor. Y desde el momento, Señor, en que nos hemos entregado, Señor, a vos y hemos decidido, Señor amado, seguirte a vos, Señor amado, nos hemos convertido, Señor, en hijos amados tuyos. En hijos amados tuyos, Señor. Y nos hemos convertido también en discípulos, porque así nos dice tu palabra. Y nos hemos convertido en una nación santa, porque así lo ha dicho tu palabra. Y nos hemos convertido en sacerdotes, Señor, porque así lo dice tu palabra. Y nos has dejado un mensaje, Señor, diciendo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable de Cristo. Y Señor, y nos estás llamando a proclamar el mensaje del Evangelio, Señor, el mensaje de esperanza, el mensaje, Señor, que cambia, que restaura, que perdona, un mensaje, Señor, que la humanidad está necesitando, Señor, en este momento de oscuridad, en este momento de tanto odio, de tanto egoísmo, Señor, queremos levantar este mensaje de esperanza, el mensaje de Jesucristo, un mensaje de amor, Señor. Y tú nos estás llamando a cada uno de nosotros a hacerlo, Señor amado, porque somos discípulos y hijos tuyos, Señor. Y sigue llamando. Y tú estarás llamando para dar ministerio, para dar dones, Señor, y que van a ser utilizados para la edificación y para el servicio del prójimo, Señor amado. Para que podamos impartir vida donde no la hay. Para que podamos impartir vida donde hay muerte. Para que podamos impartir vida, Señor, y ser transformados hogares completos, Señor, porque allí está el amor y el poder de Jesucristo. Señor, ayúdanos a decir, habla Jehová, porque tu siervo y tu sierva oyen. Aleluya. Señor, oramos también en esta noche y nos acordamos de Tito, Señor, que mañana va a ser intervenido quirúrgicamente, Señor. Te pido por su vida, Señor, que tú lo estés acompañando, Señor, que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo traiga consuelo, fortaleza para su vida, Señor, y que mañana, Señor amado, tú estés allí en la sala de operaciones, Señor, guiando las manos de los médicos, Señor, donde tú estés guiando las manos de esos profesionales, Señor, porque, Dios mío, tú
vas a hacer la obra, porque depositamos nuestra fe en vos, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, la voluntad tuya, Señor. Obviamente, nosotros queremos verlo, Señor. Señor, queremos verlo una vez más, Señor amado, para que Él, que se ha comprometido, Señor, va a contar el testimonio, Señor, de lo que vos has hecho en su vida. Señor, gracias por todo, gracias por mis hermanos. Bendícelo, Señor, bendice los días que restan de esta semana, Padre, que tú los guardes y los proteja para que el día sábado, Señor, a través de estos medios también una vez más podamos encontrarnos en reunión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, Walter cierra como siempre.